Muy, pero muy buenas noches aquí en el resumen del día de Radio del Plata en este martes 10 de marzo de 21 a 23. Estamos haciéndoles compañía aquí junto a Roxana Calabró. Muy buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Buen programa para todos y buen martes. Un martes agradable en cuanto al tiempo, con 21 grados de temperatura, humedad 63%. Se va a quedar un rato más el calor en la ciudad, con perspectivas de temperaturas elevadas para el resto de la semana y sobre todo entre el domingo y lunes, con máximas que pueden llegar a 33 grados. Hoy la observación, el dato meteorológico está enfocado en algunas provincias como Tucumán, Chaco, también la zona de Santiago del Estero. Tiene un aviso a corto plazo con lluvias y tormentas que a esta hora ya están afectando esa zona del país. Si bien hay una alerta amarillo que seguirá por ahora vigente, con más provincias para el día de hoy y mañana. Bueno, y en este comienzo vamos a presentar a todo el equipo. Allí en la producción, Nacho Iribarren, preparando todo lo que concierne a este programa. También en la operación está Juan Natale y Ian Natale. En el streaming lo tenemos a Nacho Jansson. Y en el informativo escuchamos recién a Daniel Fernández. Y para dar arranque a este programa, vamos con las efemérides, con la efeméride del día de hoy, en especial musical. Hay tres grandes que nacieron en el día de hoy y bueno, justamente vamos a ir por allí. El primero nació en 1927 y se llama Ramón Ayala, cantautor. Ramón Ayala nace en la localidad de Misionera, allí de Guarupá. Vino al mundo como Ramón Gumersindo Cidade. Además de compositor e intérprete, fue pintor, escritor. Su carrera musical se inició en 1976 con el disco justamente El Mensú. Uno de los principales exponentes de la música guaraní, publicó 8 libros y expuso su obra pictórica allí en Argentina y en el exterior también. Y falleció hace poquito, en el 2023, en el 2023. Y vamos con ese tema, El Mensú justamente. Selva, noche, luna, pena en el yerbal. El silencio vibra en la soledad y el latir del monte quiebra la quietud. Con el canto triste del pobre Mensú. Hierba verde, hierba en tu inmensidad. Quisiera perderme para descansar. Y en tus hojas frescas encontrar la miel que mitiga el surco del látigo cruel. Neike, neike, el grito del capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva. En la picada profunda, pasos, calor, humedad, lleno de harapos el hombre y en los helechos el monte pleno de savia y bondad. Las hachas están calladas, crece el silencio con él. Ya el obraje quedó lejos y el corazón va despierto rumbo al amanecer.
verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva. Río viejo, río que bajando va, quiero ir contigo. Qué grande. Realmente el mensú, y el mensú era el trabajador rural de la selva allí en Paraguay, en el noreste argentino, allá Misiones, Corrientes, y cómo suena hoy, ¿no? Porque mensú eran atraídos mediante engaños, firmaban contratos que los ataban a la empresa, sumiéndolos en deudas terribles, compras de insumos básicos en los almacenes de los propios dueños de la compañía, precios excesivos, eran más que esclavos, ¿no? Comparaciones con algunas cosas, cambian los tiempos, las formas, pero eso parece como que sigue de moda. Bueno, y vamos con el segundo cumpleaños que coinciden estos tres grandes. En este caso, Alfredo Zitarrosa. Alfredo Zitarrosa nació en 1936 en Montevideo. Nació allá uno de los mayores exponentes de la música popular en toda América Latina. Su militancia, lógicamente, con el Partido Comunista le costó el exilio al comenzar la dictadura allí en Uruguay en 1973. Pasó primero por la Argentina y después estuvo en España y estuvo en México. Pudo volver a Uruguay en marzo de 1984. Es autor de clásicos como El violín de Becho, Adagio a mi país, Doña Soledad, que vamos a escuchar ahora, Chamarrita de una bailanta y murió el 17 de enero de 1989. Lo escuchamos, Alfredo Zitarrosa. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén, peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vínteres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Muy bien, y el tercer grande que nació el día de hoy, un 10 de marzo, pero de 1950 en este caso, es Papo. Nace Norberto Napolitano Papo, el guitarrista eximio, fue uno de los precursores del rock en la Argentina. Tocó con los Abuelos de la Nada, los Gatos, entre otros grupos, lógicamente, antes de formar Papos Blues. Más tarde llegaría
Aeroblues y riff, lógicamente. Bueno, Papito murió el 25 de febrero del 2005 al caer de su moto, cerca allí de Luján, ser arrollado por otro auto que venía en sentido contrario. Y lo escuchamos, Papo. Ella es como un ángel que vuela al ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar, nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel y atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar, nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Nos dice, ella es como un ángel del álbum Buscando un Amor, y con esto nos vamos a la tanda. Ahora está sola en la multitud. Todas las noticias que necesitas saber hasta las 23. En Resumen del Día, en Del Plata, la radio de la verdad. Todas las tardes viví tu pasión en Del Plata. De 14 a 16 llega Club Atlético Del Plata. Deportes en estado puro. Con toda la información, el análisis y las entrevistas. Club Atlético Del Plata. En la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. La información que dejó la jornada hasta las 23. Resumen del día en Del Plata, la radio de la verdad. Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado.
21:19, seguimos en resumen del día hasta las 23, con 21 grados 3 de temperatura, humedad 69%, el cielo despejado. Recuerden que estamos comunicados en el WhatsApp 11 23 40 1030 y nos pueden ver y acompañar en nuestro canal de YouTube del Plata AM1030. Muy bien, y cosas que vienen pasando, ¿no? Mucha lluvia en Tucumán, pero también incendios. ¿Incendios dónde? Incendio forestal en Mar del Plata. Afectó más de 200 hectáreas y creen que fue intencional. El fuego se desató este domingo en la zona de la Serranita y el Marquesado y obligó a desplegar dotaciones de bomberos de 7 localidades para controlar las llamas. Así, esto es lo que sabemos hasta ahora, pero bueno, para conocer mucho más, lógicamente, estamos en este momento comunicados con un periodista de allí, de Mar del Plata, Adrián Mauchi. Adrián Mauchi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Sí, realmente las últimas horas, y te diría las últimas semanas, son muy preocupantes a raíz de estos incendios forestales y sobre todo la gran cantidad de hectáreas que arrasó, ¿no? Tanto en el Marquesado como en la Serranita. Estamos hablando del Marquesado, que es en la zona sur de Mar del Plata, cerca de Miramar, en el límite entre los partidos de General Porredón y General Alvarado, que sería Mar del Plata y Miramar. Y tenemos que hablar de otros incendios, otros focos, no solo en el Marquesado, también en la zona de acantilados de Mar del Plata. El día domingo por la tarde un incendio muy grande que fue controlado rápidamente, pero realmente las 200 hectáreas de ayer por la noche, en realidad hoy a las 6 de la mañana todavía estaban trabajando los bomberos, había algunos focos que todavía había que matar de alguna manera, ¿no? Pero realmente preocupante, un trabajo de defensa civil también muy fuerte. También decías, ¿no? Bueno, bomberos de Balcarce, Maipú, Pirán, Lezama, Castelli, o sea, hay algunos que hicieron más de 200 kilómetros, o 300, por ejemplo, pero también Chascomús estuvo presente. Realmente fue muy grande, uno de los incendios más grandes de los últimos años, en lo que es zona de pastizal, zona de bosques. Y a esto tenemos que sumar el incendio de la semana pasada en Miramar, en la zona del bosque, en la zona del vivero de Miramar, también que hubo un incendio. No fue tan grande, pero también, bueno, tuvieron que asistir dotaciones de Mar del Plata. Y tanto también que estuvo trabajando prefectura, algo que quizás no estamos acostumbrados a. No, por supuesto, la prefectura está muy presente en Mar del Plata, sobre todo este último año, pero bomberos de la Prefectura Naval Argentina también se hicieron presentes en la Ruta 11, ahí en la zona del Marquesado, sobre todo, que fue donde hubo más cantidad de focos y más cantidad de hectáreas que lamentablemente se perdieron. Por el momento está todo controlado. No quita, por supuesto, lamentablemente este tipo de incendios muchas veces vuelven a comenzar, ¿no? Sobre todo porque no tenemos lluvia para por lo menos estas próximas horas. Se esperaba hoy a la mañana alguna llovizna, pero finalmente no hubo. Pero realmente preocupante porque no estaba pasando en Mar del Plata, en la zona, este tipo de incendios forestales. No, justamente por eso, bueno, acá dentro de la información, 50.000 litros de agua, dice que trabajaron allí cerca de 70 brigadistas, realmente impresionante, bueno, junto a todos los que se juntaron de las distintas localidades, pero hay, sí, bueno, pero lógicamente. Parece importante algo que capaz no quedó claro. La Serranita es cerca de Sierra de los Padres, o sea, ruta 226. Claro. El Marquesado es ruta 11, pasando Mar del Plata, pegado a Miramar. Fue en simultáneo estos dos incendios. Por eso hay una investigación al respecto y hay denuncias al respecto. ¿Qué sabes de esto? Sí, no, por supuesto se está trabajando, hay una investigación en curso, se sospecha que puede haber sido intencional. Claro. Sabemos venimos arrastrando mucha sequía. Recuerden, tormentas de verano en Mar del Plata tuvimos mitad de enero, una muy fuerte, capaz que recordarás, sombrillas voladoras a 30 metros de altura,
y una cerca de los primeros días de febrero, una tormenta muy grande, pero no más que eso. Entonces la sequía, semanalmente la municipalidad recuerda el riesgo alto a incendios forestales, ¿no? A tomar precaución, las medidas necesarias, pero bueno, esto realmente llama la atención. Y vuelvo a destacar el trabajo de prefectura, porque cuando hay una situación así también, que actúe prefectura, seguramente también es parte de la investigación, porque los prefectos también, imagino, tendrán que declarar, ¿no? Por toda esta situación, y que participan cada área, ¿no? Defensa civil, bomberos, policía, los guardaparques, que participan en este tipo de operativos. Si siempre encuentran algo que llama la atención, después se lo van a hacer saber a la justicia, ¿no? Porque realmente son más de 200 hectáreas, las imágenes son garrafales realmente, ¿no? Las imágenes aéreas. Sí. Que están allí, por ejemplo, en Mar del Plata Web, que los invito a seguir para enterarse de toda la información de Mar del Plata. Son muy, muy fuertes, y realmente es lo que te decía también. Estoy chequeando datos del Servicio Meteorológico Nacional. Recién para el sábado, a la madrugada, quizás alguna tormenta aislada, ¿no? Claro. Y tendremos días de mucho calor, máximas de hasta 30 grados, hasta el mismo domingo. Entonces es una semana complicada, donde el riesgo también va a ser alto. Sí, así que están desde el municipio, por lo menos la información que tenemos nosotros es que están trabajando para evitar otro foco, porque es posible, Marcelo, Que se abra, con cantidad claro, que se abran otros focos, Sí. lógicamente tienen que estar siempre y controlados. cuando obviamente no sea, o sea, porque uno siempre dice, bueno, Mirá, hubo un error o un accidente, o se prendió por un resto de residuo, lo que sea, por lo que pase. Pero en este caso, como bien decías recién, 2 lugares tan importantes, en 2 accesos a Mar del Plata, podríamos decirlo, donde hay una cantidad de campos tan grandes, llama la atención. Así que es realmente para estar alerta. Repito, una zona donde no estaba pasando. no, lógico. Yo tengo acá la declaración de Federico III, ¿lo tenés? Allí, integrante No. de la comisión directiva de la Sociedad de Fomento del Marquesado, hizo declaraciones y bueno, agradeció principalmente la colaboración, todo lo que vos estás detallando, Gendarmería y todo el trabajo que se hizo, pero señaló que en la zona se vienen registrando intentos de usurpación de terrenos. Entonces, él dice que no sabe qué fue lo que ocasionó, porque, como vos decías recién, no muchas casualidades se venían dando para que todo surja de esta manera como se dio, ¿no? Eso Sí. por lo menos lo que declaró él. Y pasó desapercibido este incendio, también fue muy grande en la zona de acantilados, en la zona del Golf de Mar del Plata, una zona detrás de los barrios privados, sí, que también, bueno, hay que estar atentos, ¿no? Porque es una zona también donde hay no quiero decir que hay lotes, pero no solo la parte de usurpación, sino también muchos vecinos y sociedades de fomentos denuncian otro tipo de irregularidades en torno a negocios. al loteo. Claro, a negocios inmobiliarios, claro. Quizás a un posible negocio inmobiliario. Por eso también el domingo, ¿no? Pasó desapercibido, porque fue un incendio que lograron controlar de alguna manera en 2 horas, pero fue muy, muy impactante, porque estaba ingresando a casas. ¿Sí? Claro, zonas donde hay... Las imágenes ahí se veía casi muy, muy cerca de las casas, también. ¿no? Sí, no pero llegó a ninguna, ¿no? Te digo yo, Yo te estoy hablando del domingo, porque no salió, claro, nos quedamos con el Marquesado, Claro. nos quedamos con la Serranita, que fueron gigantescos. Hubo uno mucho más chico, por suerte, que comenzó el domingo. Entonces, domingo hubo un incendio en la zona de acantilados. El lunes comenzaron estos 2 incendios en simultáneo, cerca de acantilados, en el Marquesado, y en la ruta 226, camino cerca de Sierra de los Padres. Entonces, realmente los vecinos están alerta y siguen denunciando todo. Lógicamente, en cuanto se conozca algo más, bueno, ya estás aquí en comunicación con Nacho Iribarren, aquí en la producción. Bueno, por supuesto. Nos avisás y tenés el micrófono abierto para bueno, contarnos cómo sigue todo esto. Y esperemos se sofoque totalmente. Sí, muchas gracias, y repito la invitación a seguir Mar del Plata Web para enterarse de todo lo que pasa en Mar del Plata. Allí vamos a estar. Muchísimas gracias. Bueno, hablamos con... Hablamos con Adrián Maucci, periodista de Mar del Plata, y ya nos estamos yendo, ya estamos sobre las noticias, ¿no? Ya casi, pero bueno, realmente tenemos las dos cosas, ¿no? Tucumán bajo el agua.
Tucumán bajo el agua y ahora, bueno, esto que viene pasando desde Tucumán el domingo. solo no, Chaco, Santiago del Estero, algo que también. recién lo dije al principio del programa, viste que dije que hay una alerta que está vigente todavía por lluvias, claro. que va a seguir, es una alerta amarilla que va a seguir entre hoy y mañana. Vigente. Claro, a mí, yo lo que vi fueron las inundaciones de toda la zona de Tucumán, pero impresionante. Pero por lo menos lo que más a lo mejor están difundiendo. Abarca varias provincias, Wow. así es. Sí. Muy bien. Entonces nos vamos a las noticias con Dalien Fernández. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 21:30, temperatura 21 grados 3 décimas, humedad del 69%. Más de 18.000 personas se anotaron para participar del debate público de la ley de glaciares. Se trata de las audiencias sobre la normativa que habilitaría minería en zonas hoy prohibidas y estiman que se podría extender hasta 6 meses. Aunque falta información de la cantidad de personas inscriptas, aseguran que siguen aumentando y desde los bloques de la oposición presentaron un pedido de ampliación de las jornadas. Nahuel Gallo habló con María Corina Machado luego de haber pasado 448 días preso en Venezuela. El gendarme argentino fue liberado el 1 de marzo después de pasar más de 14 meses detenido en una cárcel de las afueras de Caracas. Lo informó la activista venezolana Elisa Trota, quien dijo que es una alegría verlo libre, como libres deben ser todos quienes hoy siguen secuestrados en Venezuela, pero no dio a conocer la charla que tuvieron. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, viento del este a 12 km por hora, temperatura actual 21 grados 3 décimas. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Arvejas Marolio 340 gramos, 399,90. Lomo de atún Marolio 170 gramos, 1999,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. Toda la jornada en 2 horas, hasta las 23. Resumen del día en Del Plata, la radio de la verdad. Hinchas de un club de primera, con la pasión en las venas. Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival. Hey, nada es lo mismo sin fútbol, fútbol. La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol. La vida no es la misma sin fútbol. 21:33, reiteramos la temperatura en la ciudad, 21 grados 3, humedad 61%. Muy bien, y la vida no es lo mismo sin fútbol y nos quedamos sin fútbol, ¿no? Una fecha, aquí le pregunto a Nacho Iribarren, aquí periodista deportivo, ¿la vida es lo mismo sin fútbol? ¿Cómo andás, Marce? No es lo mismo. Igualmente sí hubo fútbol en Europa principalmente y en Brasil, pero sí, obviamente estuvo el paro en la AFA que impidió que los futboleros argentinos puedan ver a sus equipos, porque aparte no fue solamente que no jugaron los de primera división, sino que también estuvo suspendida todo el ascenso y también la reserva, hasta las inferiores suspendieron. Bueno, pero en definitiva, como resultado de esto, ¿se ganó, se perdió? ¿Qué opinas? Yo creo que se perdió, no se tendría que haber hecho el paro, porque no tiene nada que ver que estén comprometidos con la justicia, principalmente Tapia y Tobillino. Eso es algo por un lado, y por otro lado es el fútbol que se siga jugando. Así que para mí no se tendría que haber suspendido, pero lo cierto es que igual ya hoy arrancó la fecha 10 de la liga profesional,
pero además, antes de meternos de lleno en la jornada 10, hay que ver cuándo se va a jugar esa jornada 9, porque después está todo muy junto y arranca el Mundial. Claro. Y bueno, lo tendrán que resolver. Yo la mayor parte de la gente, nosotros fuimos entrevistando varias personas relacionadas con el deporte y todos coincidían en esto que estamos diciendo nosotros, ¿no? Era ridículo el paro y esta suspensión, pero bueno, vamos a ver. Sí, lo cierto es que no tenía mucho sentido, pero bueno, ya ahora metiéndonos de lleno en la fecha 10 de la Liga Profesional, vamos a ir también con imágenes que nos va a ir pasando ahí Nico Jansson sobre esta fecha 10 para ir bien con los resultados. Ya en juego 2 partidos, está jugando ahora en Victoria Tigre y Vélez, están empatando 1-1. Gol de los 2 Romeros. Tiene un Romero que por cada lado, el Romero de Tigre abrió el marcador y el de Vélez puso la igualdad por ahora 1-1 con ese tiro de los 12 pasos. Y lo que está haciendo un partidazo es Independiente y Unión. En el Estadio Libertadores de América está ganando el Tatengue 4-3. En el primer tiempo Unión fue mucho más. Lo bailó al rojo, pero consiguió sobre el final del primer tiempo poner el encuentro 3-1 y después se fue emparejando, así que ahora está 4-3 a falta de 6 minutos para que termine el partido. Veremos si Unión se queda con esta victoria, que sería importantísima para el Tatengue, que está quedando segundo con 17 puntos y primero Vélez con 19, eso es en la zona A. Y hoy a las 22 va a haber 2 encuentros más. En Rosario va a estar Newell's recibiendo a Platense. La Lepra, que viene muy pero muy mal, está última con tan solo 2 puntos. Disputó 8 partidos y sumó solo 2 unidades, mientras que va a estar jugando con Platense, que está mucho mejor, quinto con 13 puntos. Claro. Así que el Calamar es quien está mejor para este partido. Y también el mismo horario en Junín, Sarmiento y Racing. Ahí el favorito es la Academia. Sigue la jornada mañana, 17:30, en el Estadio Florencio Sola. Va a estar jugando Banfield y Gimnasia. Mismo horario en la Patronal, Argentinos contra Central. 19:45 en la Bombonera, Boca y San Lorenzo. Clásico, lindo partido. El Ceneice se viene muy bien después de ganarle a Lanús por 3-0, en donde Tomás Aranda hizo un gran partido y va a ser nuevamente titular, y parece que Úbeda va a repetir el mismo 11, algo que no hace muchísimo tiempo. Lo que pasa que en el partido anterior le dio muchos frutos el equipo y fue el mejor encuentro que tuvo desde que está Úbeda en Boca, así que es muy pero muy importante lo que consiguieron. 22 horas en Tucumán, el Decano contra Aldo Civi, y también 22 horas en Mendoza, Independiente Rivadavia con Barracas, todo eso el miércoles. Luego el jueves en Varela, Defensa contra Central Córdoba, mismo horario en Bajo Flores, Riestra, Gimnasia de Mendoza. 19:15 en Córdoba, Talleres contra Instituto, mismo horario también en Mendoza, Estudiantes de Río Cuarto contra Belgrano. Y 21:30 se termina la jornada 10 el jueves, Huracán contra River, eso en el Ducó. Un Ducó. Qué tema ahí, ¿no? Sí, que va a jugar con aforo reducido. Claro. Por el derrumbe en Parque Patricios. Va a tener aforo reducido, solo 15.000 personas van a poder asistir. Y luego el viernes en La Plata cierra todo, Estudiantes contra Lanús. Todo eso es la Liga Profesional, la jornada 10. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí me quedé con Boca San Lorenzo. San Lorenzo viene con muchas complicaciones, muchos problemas. Vamos a ver qué pasa. Igual, San Lorenzo siempre le hace partido a Boca. Sí, siempre le hace partido. Y muchas veces goles en los últimos minutos, ¿no? Siempre, sí, siempre le hace partido, y además de que le hace partido, lo podemos decir que lo tiene de hijo, porque es así. Le lleva más de 10 partidos en el historial, pero si nos fijamos por cómo vienen ambos equipos, tiene más chances de ganar Boca que San Lorenzo. Tengo las probables formaciones de los dos equipos para el clásico, si querés. A ver, vamos a verlo. Sí. Bueno, como te dije, Boca iría con el mismo 11 que jugó contra Lanús. Agustín Marchesín en el arco. En la defensa, Marcelo Weigan, Di Lolo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. En el mediocampo, Leandro Paredes, Santiago Ascasíbar y Milton Delgado. Un poquito más adelantado, el pibe Tomás Aranda, que está haciendo sus primeras participaciones en la primera. Y arriba, Miguel Merentiel junto a Adam Vareiro. Vareiro, que es ex San Lorenzo. Veremos si se cumple la ley del ex.
Vamos a ver. Y por el otro lado, en San Lorenzo va a estar en el arco Orlando Gil, en la defensa Ezequiel Herrera, Romagna y Gastón Hernández. Matías Derritis, que llegó en este mercado desde Peñarol, en Peñarol no jugaba, sí hizo muy buen sub-20, así que veremos qué pasa con Derritis. Después en el mediocampo Ceruti, Peruzzi, Tripiquio y Lastater. Y arriba Luciano Vieto junto a Alexis Cuello. Ese es el 11 que se perfila de San Lorenzo. Ambos equipos aún no están confirmados, pero sería el 11 de los dos clubes. Bueno, espectacular. ¿Y seguimos con algo más? ¿Salimos del fútbol o qué seguimos? No, hay mucho de fútbol, Okay. hay bastante. Afuera. Sí, hay afuera. Y antes de irme afuera, te digo que va a tener una nueva incorporación San Lorenzo. Vos te va a interesar. A ver. Un delantero, viene de Banfield, Rodrigo Ausmendi. Llega a préstamo por un año sin cargo y con una opción de compra de $4 millones. Puede andar, Veremos qué es lo que pasa. En Banfield igual en estos últimos partidos estaba alternando entre titularidades y suplencias. Así que vamos a ver qué pasa. También lo quiso Boca en este mercado. Así que en el radar de los equipos grandes venía estando. Vamos a ver si le viene bien o no al Ciclón. Bueno. Y también tenemos que ahora vamos a ir con Nico también con imágenes de lo que fue ocurriendo, porque hoy hubo jornada de Champions League. Arrancaron los octavos de final, algo también muy pero muy interesante, y ahí ya lo estamos viendo. Arrancó en Turquía, todo en donde el Galatasaray tenía un encuentro muy pero muy difícil, nada más y nada menos que contra el Liverpool, y consiguió ganar 1-0 con gol de Lemina a los 7 minutos del primer tiempo. Sabemos que en Turquía el Galatasaray se hace muy fuerte y lo pudo demostrar a pesar de que jugaba contra el Liverpool, que es un grandísimo equipo. Luego en Inglaterra, Newcastle y Barcelona igualaron 1-1. Había arrancado ganando el equipo inglés con un gol de Barnes a los 86 minutos y a los 96 ya terminaba. Lo empató Lamine Yamal de penal. Luego en España, Atlético Madrid ganó, goló y gustió 5-2 contra el Tottenham. Doblete de Julián Álvarez, que cuando terminó el partido le preguntaron por su continuidad en el equipo del Cholo Simeone y no aseguró que continúe. Así que vamos a ver, capaz a mitad de año o el próximo año pueda irse a otra institución. Y el Atalanta fue apabullado en Italia por 6-1 contra el Bayern Múnich. Eso es todo lo que ocurrió en este comienzo de la Champions League, que va a continuar mañana, 14:45 en Alemania. El Leverkusen recibe al Arsenal. Luego a las 17 el Real Madrid en el Bernabéu jugará contra el Manchester City. Tiene una baja muy clave porque Kylian Mbappé no va a poder jugar, sigue con una molestia en su rodilla, así que no será de la partida y todavía está en duda para la vuelta. Veremos si llega. Mismo horario a las 17, Bodo Glimt recibe al Sporting de Lisboa. Y también a las 17 en Francia el PSG contra el Chelsea. Ese también es un partidazo porque el PSG viene de ser el último campeón de la Champions, mientras que el Chelsea es el campeón del Mundial de Clubes. Así que es un lindo partido. Y va a luego ya son los partidos de vuelta. Así que eso es en cuanto a la Champions, que también está encendidísima. Muy bien, todo fútbol. Muchas gracias. Esto lo dijo Nacho Iribarren y así, con toda esta información del fútbol, nos vamos a la tanda. La información que dejó la jornada hasta las 23. Resumen del día en Del Plata, la radio de la verdad. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata. En las madrugadas de Del Plata hay un clásico, Tiempo de Show, donde la música de todos los tiempos y las historias más curiosas y divertidas se unen en un show radial. Marcelo Neira conduce Tiempo de Show, todas las madrugadas por Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un
programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman, de lunes a viernes a las 12, en Del Plata. La radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. De lunes a viernes hay un espacio para el disfrute en la noche de Del Plata. De 23 a 24 presentamos el especial de Marcelo Neira. Una hora con música, entrevistas, anécdotas y curiosidades. En Del Plata, la radio de la verdad. Toda la jornada en 2 horas, hasta las 23. Resumen del día en Del Plata, la radio de la verdad. Y todo en un minuto, yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Encendí un cigarro y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas y le encanta ir a la cama. Muy bien, y seguimos con más aquí en el resumen en Radio del Plata de todas las noticias que vienen moviéndonos y moviéndonos mucho. En este caso, obviamente, Milei y su discurso. Y para meternos en ese discurso de Milei, decidimos hablar con un analista político, en este caso, Federico González. Muy buenas noches, Federico, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias por llamarme. Bueno, no, al contrario, gracias por esta entrevista. Y bueno, justamente discurso de Milei, ¿no? En mi opinión, una honestidad terrible, ¿no? En eso no se le puede cuestionar, ¿no? La verdad ahí, esa honestidad, creo que bueno, para bien y para mal respecto a la opinión pública. Pero bueno, aquí estamos hablando contigo y me gustaría saber cómo lo ves vos, ¿no? Bien. Bueno, el tema de la honestidad, eso se habla mucho del estilo frontal de Milei, que dice lo que piensa, que no es políticamente correcto y todo eso se ve como una virtud. Yo creo que se entiende esa idea, es atendible, pero para mí ahí lo que importa es la sustancia, lo que importa es lo que uno dice. Después, si es honesto por decirlo, y bueno, me parece que no deja de ser un tema secundario, porque uno puede decir cosas terribles y decirlas y no mentir, pero bueno, la virtud es una virtud decirla, pero lo que es un disvalor es lo que uno dice. Yo creo que ese es el caso de Milei. Me parece que las cosas que dice no son constructivas. Yo creo que más allá de entrar en la crítica de qué barbaridad lo que dijo Milei, o del relativismo, bueno, pero esto y lo otro, yo creo que básicamente no es constructivo. Y me parece que esa diatriba contra un enemigo que va rotando y que va ampliando, digamos, el repertorio de los enemigos de Milei, bueno, esconde un problema de fondo, que Milei solamente quiere a los que caprichosamente él elige. Y bueno, y si podemos enumerar
cuáles son los argentinos que elige, son muy pocos, en general son sus funcionarios y algún personaje histórico, pero la Argentina es un país que tiene instituciones y tiene, vamos a decirlo en el lenguaje político, corporaciones. Yo creo que hay que ser constructivo, no se puede declararle una guerra a la industria y decir que los industriales argentinos son todos corruptos, porque eso no suma, por más que haya algo de razón en que algunos en algún momento, que hay prácticas que no sé si llamarles corruptas o son prácticas que no son constructivas tampoco, pero me parece que eso hay que enfrentarlo de otra manera, no utilizar escenarios públicos internacionales para ejercer esa parafernalia de diatribas. Bueno, pero bueno, en principio, obviamente que el discurso lo planteas como no constructivo y la política, ¿cómo la ves? Porque bueno, por lo poco que recién desarrollaste, tampoco es constructiva, entonces es coherente con esas dos cosas. Sí, yo no diría que Milei tiene la pasión de destruir el país, porque eso ya sería mucho. Yo creo que él está convencido de una idea y cree que en su mundo binario hay, digamos, almas malas Claro, que blanco y negro. conspiran Claro. que conspiran contra los argentinos de bien y contra su gobierno. Y bueno, y vuelvo a insistir, es un largo repertorio. Ahora se le agarró con la industria y a mí me parece que hay que ser muy cauteloso en un gobierno en donde hay una crisis industrial muy importante, que algunos la catalogan como industricidio. Yo creo que por lo menos es una simplificación temeraria decir que, bueno, lo que pasa es que estaban mal acostumbrados y son todos prebendarios. Porque ahí yo creo que en la redada cae una pequeña pyme, no es que sea prebendaria, es que simplemente trata de sobrevivir y bueno, hay un entramado de razones por las cuales no pueden competir, y yo creo que no es porque no tienen el músculo de la competencia, es porque no están dadas las condiciones. Que existe empresarios de prebendarios, eso es cierto, pero que existe el dumping, que eso no lo inventamos nosotros, también es cierto. No, eso destruye Entonces, todo. Claro. cuando hay una apertura indiscriminada con un jugador como China, y bueno, no se puede jugar a soy libertario, viva la libertad carajo, y que se banquen las consecuencias. Entonces, a eso me refiero, que no es constructivo. Y a mí me parece que en algún momento se reclamó que se necesita un diálogo, un acuerdo de los diferentes sectores que hacen a un país, que se habló de replicar el pacto de la Moncloa, que eso nunca se hizo, se intentó, pero bueno, parece que los argentinos no podemos construir, y ya no se habla de eso. Milei tiene como su principal herramienta conceptual ajuste y motosierra, se jacta de eso, elige enemigos, algunos que son reales, otros imaginarios, otros exagerados, y utiliza tribunas internacionales para hablar loas de su gobierno, pero termina hablando mal del país, porque termina diciendo, es como si dijeran, bueno, tenemos un problema, que tenemos empresarios que no sirven. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a importar empresarios? Y eso además después es contradictorio cuando dice que los empresarios son héroes, que son benefactores de la humanidad, porque, y bueno, es muy difícil seguir la coherencia. Sí, yo creo que en esto que estás justamente diciendo ahora, creo que apuntaba no me quiero meter adentro de su cabeza, ¿no? Pero bueno, que creo que sería un gran problema para mí. Pero bueno, tratando de entender un poquitito eso,
Me parece que apuntaba justamente, si fueron con los gobernadores a buscar capital, a buscar que se hagan inversiones, el hablar mal de los empresarios, bueno, renovemos los empresarios que tenemos y que vengan empresarios y quiero entender que quiso ir por ese lado, por eso fue tan brutal en este sentido, ¿no? Para con nosotros, ¿no? Para con su país. Claro, es que yo creo que Milei es muy temerario en sus afirmaciones y no toma conciencia de las consecuencias de lo que dice, porque yo coincido con lo que está diciendo. Una lectura simple y lineal, ¿qué indicaría? Bueno, en Argentina tenemos un problema, que tenemos un gobierno que él encarna, que quiere el bien, pero nuestro colectivo de empresarios no sirve para nada. Claro. Son corruptos, están mal acostumbrados. ¿Qué hacemos? ¿Importamos empresarios? ¿Que los empresarios de otros países son almas nobles y bellas? Sí, como la del fondo, claro. Es muy loco, es muy, yo diría, es muy contradictorio. Y vuelvo a decir, no es constructivo. Podría haber dicho lo mismo con otro tono, podría haber dicho, bueno, que sí hay algunos empresarios y esos que son prebendarios y es una práctica que no es buena para el país, pero no meter a todos en la misma bolsa, no hablar de la industria. No sería Milei, entonces. Claro. Fue Milei y así llegó a la presidencia. Entonces, bueno, creo que lo está mostrando de esta manera, ¿no? Se está mostrando y está mostrando toda su política al mundo de esta manera, elige hacerlo de esta manera. Ahora, en este análisis político, ¿cómo ves en este discurso el tema respecto a la guerra y su dicho respecto a la guerra y la posición que toma? Que nos involucra a todos, ¿no? Cuando menos es una exageración. Yo creo que la política internacional debe ser mucho más sensata y racional. No se puede meter en la política internacional las preferencias y caprichos personales, y a mí me parece que Milei incurre en eso. A mí me parece que una cosa es tomar una posición geopolítica. Yo creo que en este momento hay tres grandes bloques en el mundo. Uno es el occidental, Estados Unidos, Israel, y bueno, y por supuesto algunos otros países importantes de Europa. Otro es Francia, el de China y Rusia, y otro es los BRICS. Claro. Que Milei tome posición por uno de esos tres bloques, que es el de Estados Unidos e Israel, bueno, yo creo que es atendible, más allá de que yo no estoy de acuerdo, pero es atendible. Ahora, una cosa es tomar una posición geopolítica y otra cosa es hacer alarde y decir, emitir declaraciones que son muy sensibles y pueden jugar en contra. Ya hemos tenido tragedias en este país. Entonces, claro, declararse abiertamente como que soy el presidente más sionista del mundo, sabemos que eso trae un problema potencial, y es innecesario. Así que hay veces que una cosa son las convicciones, otra cosa son las leyes, énfasis innecesarios. Claro. No, totalmente. Entonces, pero... sí, nos pone en peligro a todos por una afirmación que no deja de ser la expresión de que él tiene una simpatía personal profunda con Israel y con la causa judía. Sí, pero bueno, ahí hay que diferenciar, ¿no? Israel, la causa judía y el sionismo. Digo, creo que ahí por supuesto, son todas cosas distintas. Por eso. Así que bueno. Pero bueno, de esta manera él se presenta, y de aquí en más, ¿cómo lo ves para ir cerrando ya? Estamos sobre las noticias.
Bueno, uno no tiene que ser agorero, pero también ahí sí decir lo que uno piensa. Yo creo que Milei es un error de la historia y tiene un malentendido. La sociedad entendió algo mal de Milei. Y bueno, y yo creo que las políticas no están rindiendo los frutos que se esperaban. Se perdió mucho poder adquisitivo, hay cierres de fábrica, hay ajustes, hay gente que la pasa mal. Y no parece que eso vaya a mejorar. La inflación hace meses que sigue aumentando, aunque no es la inflación que del gobierno anterior, pero tenemos un 3% de promedio, eso es un 30 y pico % anual, no es para celebrar ningún éxito. Así que lamentablemente yo soy pesimista, creo que el gobierno de Milei va mal y no me parece que vaya a mejorar. Bueno, agradecidísimo. Ojalá me equivoque. Ojalá, sí, bueno. Ojalá nos equivoquemos. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, abrazo enorme. Igualmente, hasta pronto. Bien, hablamos con Federico González, analista político, y ya estamos con la información y Daniel Fernández a cargo de ella. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata. La radio de la verdad. Hora 22, temperatura 21 grados 3 décimas, humedad 69%. Títulos. Javier Milei se reunió con el CEO de JP Morgan. Jamie Dimon elogió el plan de ajuste y su fortaleza en defender un modelo económico que coincide con su propia defensa del capitalismo. Argentina firmó un acuerdo para impulsar el uso de inteligencia artificial en el Estado y el sector productivo. La alianza apunta a impulsar proyectos vinculados a la modernización del Estado. Capital Humano multó a FACTE por no pagar los sueldos y extendió la conciliación obligatoria. Vencía este miércoles y ahora regirá por 5 días más. Embargan por más de 157.000 millones de pesos a la gobernación bonaerense por la contaminación de una cuenca hídrica. El Estado provincial adeuda obras para sanear el vertido de líquidos cloacales de La Plata, Berisso y Ensenada que impactan en el sistema del río Santiago. El frigorífico exportador Arroy Beef redujo su actividad y dejó sin tareas a unos 400 trabajadores. La empresa no ejecutó despidos directos, sino que interrumpió la convocatoria de personal contratado a través de agencias laborales. Más de 18.000 personas se anotaron para participar del debate público de la ley de glaciares. Se trata de las audiencias sobre la normativa que habilitaría minería en zonas prohibidas y estiman que se podría extender hasta 6 meses. Los dirigentes de los sindicatos duros de la CGT visitarán mañana Tierra del Fuego. Respaldarán el reclamo del gremio de la UOM local, que ese día hará un paro de actividades en rechazo a los despidos en una fábrica de aire acondicionado debido a su cierre. Internacional. La prensa israelí afirma que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, fue herido en un bombardeo. Pese a que afirmaron que cumple sus deberes de Estado, agregaron que llama la atención que no se hayan divulgado videos ni fotos del flamante guía supremo, lo que aumentó las especulaciones periodísticas sobre su estado de salud. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, viento del este a 12 km por hora, temperatura actual 21 grados 3 décimas. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Arveja Marolio 340 gramos, 399,90. Lomo de atún Marolio 170 gramos, 1999,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata. La radio de la verdad. Todas las noticias que necesitas saber hasta las 23. En Resumen del Día, en Del Plata. La radio de la verdad.
Muy bien, ¿y qué estamos escuchando? A ver, canto a Mendoza. ¿Y por qué estamos escuchando el canto a Mendoza? Porque estamos comunicados ahora con el jefe de prensa de Mendoza, de turismo de Mendoza, Luis Serrano. Muy buenas noches, Luis. Hola Marce, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer saludarte. Igualmente, bueno, la vendimia, 90 años, ¿no? A toda corazón, a toda alma, ¿no? 9 décadas, ¿en qué momento pasaron, no? Una cosa impresionante. Qué locura. Desde 1936, Mendoza está festejando la fiesta de la vendimia, que en realidad tiene antecedentes en los festejos, en las fincas, nada más ni nada menos, cuando el patrón ofrecía un asado, guitarreada, bailes, para celebrar el final de la cosecha, y coronaban a la más guapa de las vendimiadoras, y así fue naciendo en el campo mendocino, fue naciendo la vendimia, que después en 1936 el gobierno la toma y comienza a transitar un camino que ha sido muy coherente con la historia propia de la provincia de Mendoza y de la República Argentina, ya que por supuesto en la vuelta de la democracia lo tuvimos a Alfonsín aquí en la provincia de Mendoza, vino Perón y Evita en algún momento también, hemos tenido a líderes políticos, a grandes artistas que han pisado ese escenario, y es una gran fiesta que convoca a mendocinos y turistas. No, hermosísimo. Bueno, nada, es algo que nadie se debería perder. Digo, hay cosas como esta, como la fiesta de la vendimia, que de alguna forma la población, todo argentino debería poder llegar allí, ¿no? Nadie debería privarse de esta fiesta, ¿no? Bueno, vos sabés que muchos argentinos no saben que la Fiesta Nacional de la Vendimia, según National Geographic, es una de las 5 fiestas al aire libre más importantes del mundo, con el Carnaval de Río, el Carnaval de Venecia, la Fiesta de San Fermín y el Año Nuevo Chino. Mira. Entre estas fiestas está la Fiesta Nacional de la Vendimia, es argentina, es mendocina, y por supuesto muchos de nuestros compatriotas no saben que tienen esta tremenda fiesta con cerca de 1000 artistas en escena aquí cerca en nuestro país. Bueno, y andá contándome primero un gran músico que tienen allí, que es responsable de todo el ensamble musical, ¿no? Contame vos. Bueno, Paito Figueroa, quien fuera productor de Los Nocheros en algún momento de Jorge Rojas, se puso al hombro este año todo lo que es la música en vivo, 100% en vivo, la música de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Como te decía, tuvimos 750 artistas en escena, hubo varios centenares de técnicos, metros y metros de cajas lumínicas, una pantalla LED que ocupa todo el escenario y que nos va contando una historia, que justamente lo que hace es rememorar la historia de la cosecha, rememorar la historia que tantas veces hemos visto, pero desde la mirada de Frank Romero Day, nada más ni nada menos, que fue uno de los grandes hacedores de nuestra cultura. Y bueno, desde allí un personaje recreado por Aníbal Villa, otro de los grandes actores que tenemos aquí en la provincia de Mendoza, va relatando un poco lo que va pasando a lo largo de estos 90 años y nos cuenta la historia de la Virgen de la Carrodilla, nos cuenta la historia de los inmigrantes, nos cuenta la historia del propio teatro griego Frank Romero Day, que en sí mismo es un espectáculo maravilloso, y después muchas sorpresas y muchas emociones que se van sucediendo a lo largo de 1h10 que dura el espectáculo. Danos un pequeño pantallazo del tema de la Virgen y del teatro, como para, bueno, quien no llegó hoy tiene mucho para ir a ver, más allá de que la fiesta de la vendimia pasó, pero bueno, se puede llegar y ver estos lugares tan hermosos, ¿no? Totalmente, bueno. Y esta historia, porque es nuestra. Exactamente. La fiesta de la vendimia, como bien te decía, comenzó a profesionalizarse en el año 1936. Claro. Es un espectáculo, un gran espectáculo que se desarrolla hoy por hoy en el Teatro Griego Frank Romero Day, y desde 1963 en ese espacio, en ese teatro increíble que tenemos entre los cerros de la provincia de Mendoza. Antes se desarrolló en otros lugares, en el Estadio Malvinas Argentinas, en la rotonda del Parque General San Martín, pero hoy por hoy el sitio natural de nuestra fiesta de la vendimia
Vendimia es el Teatro Griego Frank Romero Day. Bueno, justamente la gente llega a este lugar y a partir de las 6 de la tarde se genera una previa en la que jugamos, en la que la pasamos muy bien, aparecen pelotas gigantes en el público y la gente se va divirtiendo y se va calentando el ambiente hasta las 10 de la noche, cuando comienza el espectáculo. A las 10 de la noche se produce un apagón, comienza a sonar el canto a Mendoza, esta melodía que ustedes recién pusieron en versión murguera, de la murga La Buena Moza, pero este año, por ejemplo, sonó la versión original, interpretada por Hugo del Carril, una versión que ha sonado tantas y tantas veces, no solo aquí en la provincia de Mendoza, sino en otras latitudes también. Empieza a sonar esta melodía y aparecen 5 o 6 locutores, según el año, en el escenario y dan la bienvenida a los mendocinos, a los turistas del país y a los turistas del mundo, y les cuentan básicamente de qué se trata esta historia que vamos a ver a continuación. Después de esto, los locutores le dan el pie a la reina nacional de la vendimia, que en un ratito nada más va a dejar su corona. Entra la reina, entra la virreina del año anterior, por lo general, y ella es la que también da la bienvenida a los mendocinos, a los trabajadores, a los turistas, y da la orden de que comience el espectáculo. Cuando la reina da la orden, ahí se produce un apagón total en el Teatro Griego y comienza una voz, que por lo general es una voz muy cavernosa, todos los años va cambiando, ¿no? Que comienza a contarnos la historia de la provincia de Mendoza, desde los pueblos originarios, pasando por la Virgen de la Carrodilla, que es la patrona de los viñedos, es una virgen que está muy presente, una advocación que está muy presente en la vida de los mendocinos. También aparecen los inmigrantes, los italianos, los españoles y las actuales oleadas que son de Latinoamérica, de Chile, Bolivia, Perú, Brasil también, aparecen sus danzas en el escenario, y en el medio se nos va contando una historia, se nos va contando la historia ni más ni menos que de Mendoza, cómo nos fuimos haciendo la provincia que hoy somos, cómo las acequias hicieron que hoy seamos una ciudad bosque, siendo que somos un desierto. Para los que no conocen Mendoza, les cuento que ustedes caminan por Mendoza, por las calles de Mendoza, y todas nuestras calles son arboladas. Por ejemplo, en este momento estoy estacionado en mi auto, en una calle, y veo carolinos gigantes, añosos, que es como que se reclinan ante la gente y le hacen una reverencia a la gente. Todo eso lo encontramos en cada una de las calles de la provincia de Mendoza. Y allí, en la fiesta de la vendimia, la vemos relatada y contada a través de la poesía, a través del teatro, a través de la danza, a través de la escenografía, que la escenografía tiene un rol fundamental en la fiesta de la vendimia, porque aparecen las famosas cajas lumínicas, que son un tipo de escenografía patrimonial de la provincia de Mendoza, que forma parte de nuestra idiosincrasia y que hoy conviven con las pantallas LED gigantes. Y en el medio, danza folclórica. En el medio, una historia. Y en el medio, relatos. Y en el medio, el público, que forma parte también de nuestra vendimia. Bueno, pura pasión, me encanta cómo lo contás, es realmente muy bien contado porque se nota el amor en todo esto. Mira, estamos viendo una imagen por YouTube que a mí me llamó poderosamente la atención y quiero preguntarte, ¿dónde están las copas? Está allí toda la ciudad toda iluminada y arriba hay 2 copas. Bien. Esa imagen, contame por favor. Ese fue un espectáculo de drones que tuvimos este año, después de que termina la coronación de la reina. Este año, bueno, por cuestiones climáticas, la fiesta iba a ser el sábado, se pasó al domingo. El domingo pasado tuvimos una noche increíble, una noche maravillosa, y tras la coronación de la Reina Nacional de la Vendimia, que fue la representante de San Rafael, la virreina fue la representante de Tunuyán, tras la coronación de nuestras soberanas 2026, comenzaron a aparecer luces en el cielo. Y la gente al principio no entendía muy bien qué estaba pasando porque era una sorpresa, no lo habíamos anticipado. Y en el cielo los drones empezaron a dibujar primero la imagen de Delia Larribe Escudero, que fue la primera reina de la vendimia, que fue coronada por allí por 1936. Hermoso.
después apareció un viñatero, después aparecieron 2 copas y un brindis, después apareció la leyenda Mendoza es vendimia, apareció el logo, él hizo logotipo de la vendimia 2026 y por supuesto todo esto acompañado por la emoción de la gente. Y terminó el espectáculo de drones y comenzó un espectáculo de fuegos artificiales. Todo esto hizo que la gente se quedara muda, que se quedara extasiada con lo que fue. Imagínate esto entre montañas, obviamente, que es donde está el teatro griego. Una belleza total. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación y por compartirnos el corazón en todo esto. Bueno, realmente para mí es un placer hablar de mi querida Mendoza, hablar de vendimia, porque no solo me mueve la pasión, sino también la emoción. A los mendocinos nos emociona vendimia porque nos ponemos nuestras mejores galas cuando llega esta época del año. Y a ver, algunos la critican, otros la amamos, pero a nadie le es indiferente la fiesta de la vendimia. Y mañana, les cuento a todos ustedes, vamos a tener, si el tiempo lo quiere y Dios también, y la Virgen de la Carrodilla, vamos a tener la repetición de la fiesta de la vendimia, que iba a ser el domingo, pero se pasó para mañana. Pero pronóstico de muy mal tiempo, así que empezamos a hacer cruz de sal para que se pueda hacer. Muy bien, bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme y gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo muy grande, los esperamos en Mendoza. Muy bien, allí estaremos. Bueno, hablamos con Luis Serrano, jefe de prensa de Mendoza, de turismo en Mendoza. La información que dejó la jornada hasta las 23. Resumen del día en Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes, despertate con la mejor información para encarar el día. Desde las 6 de la mañana, amanece en Del Plata. Una hora con todo lo que necesitas saber para empezar la jornada. Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp. 11 23 40 1030. Resumen del día. Hasta las 23 en Del Plata, la radio de la verdad.
Muy bien, y seguimos con más aquí en Radio del Plata y en este caso metiéndonos con temas realmente muy, muy delicados y que hay que abordarlos con mucha responsabilidad, y por eso estamos comunicados con Jorge Alfonso, que es abogado penalista, y estamos hablando sobre la ley penal juvenil y también la reforma laboral. Muy buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Un saludo para vos y toda la audiencia. Un gusto y un honor, esta nota. Igualmente para nosotros. Bueno, ley penal juvenil y reforma laboral, por donde quieras. Decime vos lo que querés, por dónde querés empezar, porque realmente, por un lado, los trabajadores están preocupados con esta nueva reforma, de la ley de modernización laboral, la 27802, que se promulgó en marzo de este año, acá en nuestro país. Y bueno, tiene muchas modificaciones, ¿no? Obviamente. Tiene muchos pros y muchos contras. Y después tenemos la segunda tanda, que es la baja de imputabilidad, que ahí vamos a rozar, discutir, quizás no estemos de acuerdo, pero bueno, hay que poner un freno justamente a la delincuencia juvenil, porque si no, seguimos viendo que las víctimas no tienen una especie de amparo del derecho a los fines de esta masacre que están ocasionando menores que saben que cometen delito. Bueno. Si querés empezamos por el tema laboral. Vamos por el laboral, exactamente. Por lo que vos quieras. Date cuenta que, bueno, como te dije anteriormente, hay grandes cambios con respecto a la flexibilización de las jornadas y las vacaciones. Se habilitan bancos de horas. Esto permite jornadas de hasta 12 horas diarias con un descanso de 12 horas entre turnos. Y también se puede vacacionar en fracciones, ¿no? Previo acuerdo y garantizando al menos 7 días corridos. Se modifica el tema de las indemnizaciones, porque hay una modificación en la base de cálculo, incluyendo el aguinaldo, el SAC. ¿Te acordás? El SAC, vacaciones, propinas, premios, y habilita a las pymes justamente para el pago de indemnizaciones en cuota. Después tenés el famoso periodo de prueba que se extiende, ¿no? Que ya no es un periodo de prueba de 3 meses, se va a 6. Es un periodo de prueba de 6 o hasta 8 meses, claro, según la empresa y el valor de envergadura que tenga la empresa. Después tenés el tema de los fondos y los salarios, que también y lo que es nuevo en esto es el tema de la indemnización y las plataformas de trabajo. Por ejemplo, los prestadores independientes de plataformas tecnológicas no serán considerados como empleados. Se deroga la ley del trabajo, teletrabajo previo. Es todo un tema ojo, no es fácil. Y uno de los temas fundamentales que creo que a vos y a todos nos hace ruido es que la Justicia Nacional del Trabajo en la Cava pasará a depender de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con esto que se busca una menor carga ideológica y un menor impacto litigioso con respecto a lo que es el trabajo de las pymes, ¿no? Y en todo esto, a ver, los pro y los contra, y la contra en todo esto. El pro, me gustaría ver los beneficios que trae, ¿no? Bueno, yo te digo lo que vulnera, porque son cuestiones fundamentales. Vos viste y escuchamos hablar siempre desde muy chiquito el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Esto afecta justamente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en derechos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a la huelga, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la libre agremiación, la libertad sindical y la seguridad social. Esto es un tema realmente preocupante, ¿viste? Porque estamos hablando del principio protectorio que se basa en la desigualdad estructural entre el empleador y el trabajador. Viste que antes la nueva ley hablaba, por ejemplo, de que siempre se le tiene compasión, hablando coloquialmente, del trabajador. Bueno, acá no existe compasión de nada. Acá realmente lo que surja de la contratación entre el empleador y el trabajador, para decirlo así en el llano y la gente entienda, queda disminuido. Acá es una cuestión de tener que restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la protección por la parte débil, que es la parte del trabajador. ¿Viste? Eso por un lado. Y después el principio de progresividad.
de no regresión, que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en los derechos laborales adquiridos. ¿Vos te acordás de la 24013, que eran las multas? Sí. Bueno, las multas se quitan. ¿Viste? Ya no va a haber más el tema de las multas. Es otro de los factores que realmente preocupan y bueno, obviamente que va a ser una cuestión realmente que va a llevar a judicializarlo. Ya creo que este viernes próximo pasado la CGT presentó justamente un reclamo, un amparo contra esta reforma tras la promulgación, ¿no? Que se radicó, y esto para que la gente sepa, no es que entra en el foro laboral, esto se radica en la justicia, en lo contencioso administrativo federal. ¿Viste? Claro, pero y los argumentos son varios. En función de esto, justamente esa iba mi pregunta que estaba esperando ahí para realizarte, porque hay una ley por sobre todo esto, por eso no se está presentando este amparo, sería, la Constitución es la ley por excelencia en función de todo esto, y ir en contra de la ley principal que tenemos nosotros, o que cada país tiene, aquí cómo se va a llevar esto, porque realmente sería estar rompiendo la ley, o entiendo mal. Mira, vos dijiste algo muy interesante y muy inteligente. Date cuenta que tenemos la Constitución Nacional es como una pirámide. Tenés la ley fundamental, que es la Carta Magna Federal. Claro. Acá lo que se fundamenta, lo que se ve afectado es el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, como también los principios de la Organización Internacional del Trabajo y el Pacto de San José de Costa Rica, que también tienen rango, rango constitucional. ¿Por qué? Porque la Argentina en 1994 firmó tratados internacionales que son supremacía, justamente son tratados supranacionales que es como una ley, para que la gente lo entienda, es como la ley fundamental, es como la Constitución Nacional, es como la madre de la ley, que hay que respetar. Claro. Por eso esto va a traer cola, ¿no? Claro, pero Jorge, por eso digo, acá lo que creo que se genera una confusión, porque al no profundizar y conocer quizás que está esta ley, la Constitución es una ley, parece como que el Congreso lo aprueba y está todo bien. Y no, el Congreso tampoco puede pasar sobre esta ley. ¿Es así, no? No, totalmente, Claro. porque vos no podés perder de vista los principios básicos de lo que es la finalidad y lo que es el espíritu del legislador cuando justamente reformuló y a través de los tratados internacionales que tienen fuerza de ley, que fueron firmados en 1994 por la Argentina. Claro. La Constitución Nacional es lo máximo, ¿viste? Es como decir en el Poder Judicial la Corte Suprema de la Nación. Total, claro. Y después de ahí para abajo, date cuenta que por eso hay planteos de inconstitucionalidad, hay planteos de inaplicabilidad de ley, hay planteos de nulidad, va a haber millones de planteos, más allá de los amparos que se puedan presentar a nivel judicial y que afectan derechos y resoluciones que tienen jerarquía constitucional y que tampoco pueden violar lo que son los tratados firmados por la Argentina en esa época, ¿no? No, totalmente, por eso... Porque al margen le puede traer sanciones a la Argentina desde el punto de vista patrimonial, pecuniarios, ¿no? Cuando vos no cumplís a través de los tratados que vos firmaste y vos te incorporaste a la Constitución Nacional y tiene fuerza de ley, obviamente que vos estás incumpliendo a nivel internacional cuestiones que son de derecho, y eso trae sanciones para la República Argentina. Tenemos millones de casos, ¿eh? Te digo, me puedo quedar todo el día, meses y años, informándote con respecto a ese tema. Totalmente, pero bueno, ahora, como te decía al principio, ¿qué rescatamos en lo positivo? Porque es una reforma que se está planteando como una modernización, y por todo lo que acabas de comentar, es un retroceso y es algo inconstitucional, y bueno, pero ¿qué hay de ventaja, de positivo respecto principalmente a los trabajadores, al pueblo, ¿no?
Mira, ¿querés que te sea totalmente sincero? Y bueno, dale. Yo tengo Nadie 40 escucha. años de abogado, ¿no? Y uno transitó por varios lugares. La reforma laboral, si vos me preguntás si es para todos los empleados o para los nuevos empleados, es para los antiguos y para los nuevos. Ajá. Que vos me tendrías que preguntar, no lo digo por vos, porque tu pregunta es excelente, pero digo, para los contratos viejos, para los que están en vigencia, bueno, ahí es el tema y ahí va a ser también una discusión que ni vos, ni yo, ni los jueces en este momento saben qué postura pueden llegar a tomar de acuerdo a cómo se vaya tramitando el reclamo que se haga ante la justicia y lo que resuelva cada juez. Porque yo te iba a decir algo que a mí me dijo, yo trabajé un tiempo en el estudio de Zaffaroni, pese que a muchos no les gusta, pero por ejemplo Zaffaroni decía, mira, Alfonso, esto es claro, la ley dice, pero el juez dice que la ley dice. Entonces, date cuenta que así existieron los plenarios. ¿Los plenarios qué quiere decir? Cuando varios jueces daban fallos de resoluciones en cuestiones similares, había que sacar un fallo plenario para que se pongan de acuerdo las cámaras. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Esto va a traer una hondanada de amparo, de cuestiones que lo llevan a la justicia, y vamos a ver, date cuenta que resuelve el juez. Después eso va a la Cámara. De la Cámara pasa directamente a lo que sería la Corte Suprema. Y la última palabra, ¿quién la tiene? La Corte Suprema. Y ya sabemos cómo puede diagramarse un razonamiento de la Corte Suprema. La Corte, vos viste que es muy especial. Lógicamente. Es un tribunal de élite. Las conocemos históricamente. Así que... Pero en función de lo que planteás vos en respecto a esto y a lo que venimos charlando y a todos los derechos vulnerados y a lo que estamos viendo que está pasando en el país, digo, no intenta... en el fondo de todo esto, la intención es justamente ir eliminando la relación de dependencia. O sea, porque si se hacen contratos, se pone el monotributo y se fue haciendo un montón de cosas que están yendo para ese lado, me parece, ¿no? No, sí, eso yo lo entiendo, pero acá lo que se quiere es formalizar un poco lo que es el trabajador en negro, ¿viste? La contratación y los esquemas de subcontratación de acuerdo a la normativa, con la posibilidad de reclamar determinadas cuestiones que realmente el trabajador lo van a tener. Acá tenés un 60-40, ¿viste? Un 60 a favor del empleador y un 40 a favor del trabajador. Acá lo que en el plano de la informalidad lo que la ley busca es promover el registro de trabajadores que no están declarados, ofreciendo a los empleadores la condonación de deudas, sanciones. Claro. Es una forma de regularizar un poco toda esta irregularidad que ha venido transitando durante mucho tiempo y ha transitado, date cuenta que colapsó, ¿cómo se llama? Uno de los tribunales laborales de acá, de Roque Sáenz Peña, 700 y pico, ¿viste? O sea, tenemos una problemática muy grande. Es la única forma de solucionar. Hay que empezar dando el primer paso, ¿viste? Entiendo lo que me parece, y lo digo, de ahí del dicho al hecho, digo, ahí me parece que no sé si esto, vamos a ver, ¿no? Los números y los porcentajes en función de esto, ¿no? Creo que la clave va a estar ahí. Hay que dejar que trascienda, hay que dejar las primeras resoluciones judiciales que saquen los jueces de primera instancia, hay que ver después qué postura toma cada cámara. Vos date cuenta que yo tengo causa en cuestiones laborales que una cámara dice una cosa, otra cámara dice otra, otra cámara dice otra. Es una cosa... Arrancamos porque, estamos ahí limitados con el tiempo, pero arrancamos hablando, ley penal juvenil, reforma laboral. Vos podés resumirme, por favor, la ley penal juvenil en función con 2 palabras, como para entender a dónde apunta y qué es lo importante de esto, ¿no? Decía, nos íbamos a pelear, no nos vamos a pelear. No vamos a pelear, dale. es una forma categórica de decir algo. Yo lo que digo es lo siguiente, no tendría que haber remotario.
por eso digo, nos vamos a pelear. No tendría que haber rango etario. La persona que comete un delito, la persona que comete un delito, primero tenemos que evaluar si comprende la criminalidad del acto y dirige la acción. No importa la edad que tenga, porque el problema no lo tienen los menores, sino lo tienen las víctimas. Las víctimas no están siendo amparadas por el derecho en la Argentina. La nueva ley te agrava los delitos, hay un régimen que, son distintas cuestiones que realmente tiene que estar en el tapete, pero yo creo que no tendría que haber rango etario en esto. Y te traigo un ejemplo, que lo doy siempre cuando me consultan sobre este tema. En Inglaterra, un menor de 8 años y un menor de 10 mataron a una criatura de 2 años frente a su mamá. Lo secuestraron, lo desmembraron, lo violaron y fueron condenados hasta la mayoría de edad. Ya con eso creo que te doy la respuesta. La vida se la llevan igual, de 8, de 10, de 5, eso es lo terrible, ¿no? Y que eso no se recupera. ¿No? Totalmente de acuerdo con lo que vos decís. La diferencia que hay, que los familiares de los asesinos menores, y me hago cargo de lo que digo, porque son asesinos directamente, va a estar con una especie de lo que sería ahora la ley anterior, el año tutelar, para que después el juez resuelva si lo encuentra responsable o no encuentra responsable y después lo manda a la casa. Te doy el ejemplo del chiquito de 14 años, que con el 17 traspoló a una criatura durante cuantas cuadras y realmente la despellejó cuando la trasladaba en el coche. El menor de 14 años, a la mayoría de edad puede ser que vuelva directamente a la casa. No libre. No hay palabras. No hay palabras y menos para los padres. Bien, te agradezco muchísimo esta comunicación y vamos a profundizar más en lo que quedó pendiente. Dale, te mando un saludo a vos y a toda la audiencia. Gracias por la comunicación. Abrazo enorme. Hablamos con Jorge Alfonso, abogado penalista. Y seguimos ahora sí en lo que pasó en Radio del Plata Rocks, ya a las 7 de la mañana. Así es, a las 7 a.m., Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, habló con Nuria Am sobre la situación actual del campo y la relación con el gobierno. ¿Cómo evalúan hoy la relación con el gobierno? ¿Cómo es el diálogo con el gobierno? Y es un diálogo que, como siempre, es bueno. El campo y el gobierno tienen un buen diálogo. De todas maneras, siempre venimos pidiendo y seguimos pidiendo que nos den más previsibilidad, sobre todo con esta idea de cómo se va a dibujar la escala de baja de retenciones, que es una promesa del presidente, ¿no? Bueno, y en el zoológico, la abogada Natalia Bolsín habló con Diego Yurman en su programa El Zoológico y reveló que el fiscal Eduardo Tayano tendría desde hace 4 meses un acuerdo que, según denuncias judiciales, habría firmado Javier Milei con Aide Davis. Es la Argentina esto, digamos. O sea, vos me preguntás objetivamente, como abogada que se dedica a estas causas, a estos temas, ¿qué debería pasar? ¿Qué tiene que hacer un fiscal? Bueno, hace rato tendría que haberlo citado indagatorio. Hace rato, ¿sí? Y digo, y en realidad este elemento que ahora aparece, que para mí lo más importante ni siquiera es lo que había dentro del teléfono a Novelli que hace avanzar la causa. Lo más importante es que, a mi juicio, está demostrado que el fiscal no está haciendo su trabajo, pero no, digamos, no ya en términos de el fiscal debiera ser recusado o debieran pedir su destitución, que esto es lo que yo... En el programa Club Atlético del Plata, Gonzalo Cardoso, periodista que realiza reacciones post partido en las inmediaciones de los estadios de fútbol argentino, contó algunas de las situaciones tensas que le tocó vivir con los hinchas mientras trabaja cubriendo la salida de los partidos.
Y la única había sido en Lanús en su momento, fue un clásico con Banfield, sí. En Lanús hasta fue como más heavy, más pesado, porque fueron 4-5 y que insistían, que no se iban. Habían tomado a mal un video anterior en un Lanús Racing, en el que muchas cuentas de Banfield cargaron, hicieron recortes y entonces después como que yo quedé pegado a algo que obviamente no quería hacer, pero que terminás siendo parte y te es daño colateral. Entonces en el momento de volver y de ese partido contra Banfield, que le habían empatado sobre la hora Milton Jiménez, el humor tampoco era el mejor. Bueno, se terminó dando ahí un altercado, pero que después terminó todo bien y la misma hinchada de Lanús me invitó a la cancha y volví e hice reacción nuevamente. Y lo de Boca sí, a ver, un hecho aislado, un hincha aislado entre más de 50.000. Se dio que Racing contra Boca jugó muchísimo en el último tiempo y además partidos decisivos. Claro. El humor no es el mejor y bueno, no. Esta persona lamentablemente no entendió que no es que uno va en búsqueda de algo específico, sino que uno va siempre y que el resultado es el que determina después el humor de la gente. Y Guillermo Moreno, en su programa Volver a lo Nuestro, aseguró que nunca vio un presidente que atente contra la industria de su propia nación. Por su parte, Javier Milei calificó de unos chorros a los empresarios que defienden la producción local. Esto que acaba de decir Milei en contra del sector privado y los que defienden a la industria nacional no está categorizado en el Código Penal, pero está en el límite, está en el límite. En la política es difícil. Yo no conocí nunca ningún presidente que diga que va a atentar contra la industria de su país. Nunca. Mirá que he vivido 2 dictaduras, he visto todo tipo, nunca vi. Esta barbaridad, nunca la vi. El conductor Mariano Yudica, en diálogo con Luis Ventura en su programa Ventura Show, confesó que le iba a dar un bife al influencer Matías Botero, pero Dios lo iluminó y decidió escupirlo. Creo que a mí alguien me ayudó de mis ángeles de la guarda, porque cuando yo me lo traigo, le digo, ¿querés ver los dientes? Vení, me lo traigo para darle un bife. Y en ese microsegundo Dios me iluminó y me iluminó. Pues tampoco fue una genialidad lo que hice. Pero tiene que ver con el formato, porque en el formato original Brad Pitt lo había hecho. Entonces le escupí en la cara y pude hacer una pequeña catarsis. ¿Pero vos sabías dónde ibas? Sí, claro, por supuesto, sí. Muy bien, y esto es lo que pasó en Radio del Plata, en los distintos programas de Radio del Plata, y ya estábamos con la tanda en Radio del Plata. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, Am. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, Am. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. Esperamos todo el día para llegar a la noche. Ya está aquí para disfrutar la radio. Del Plata, la radio de la verdad. chino. Voy hoy, porque yo sé que allí me espera un amor. Sus ojos finos brillan como el cielo, sus manos suaves parecen terciopelo. Es una geisha, mi amor.
conoce los secretos del sol. Ginseng, su cuerpo frágil es la voz del amor. Me pone loco cuando me habla al oído, logra excitar mis 5 sentidos. Muy bien, y seguimos acá ya en el tramo final de lo que pasó en Radio del Plata, pero bueno, con la nota que estábamos esperando, porque bueno, realmente aquí Nacho Iribarren la peleó y estuvo detrás de esta nota, porque bueno, estamos comunicados con Fabián Fiori, creador del proyecto esloveno. Muy buenas noches, Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Les agradezco mucho y sí, la verdad yo no suelo hablar, pero ustedes son unos fenómenos y bueno, y acá estoy para lo que necesitan saber de todo. Y mirá, te dejo directamente con Nacho porque él te va a preguntar, porque bueno, peleó, como te digo, esta nota, estuvo allí atrás tuyo. Un fenómeno. Un fenómeno, exactamente. Bueno, ahí te dejo. Sí, le digo a Nico ahí cuando puedas ya poner también la imagen de Fabián y bueno, saludarte a vos, Fabián, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Bueno, y acá yo sé que estamos medio cortos de tiempo, por eso lo que ustedes necesiten saber, estoy acá a disposición para lo que... Bueno, primero que nada, para contextualizar para la gente que no está al tanto, todavía no es oficial, pero parece que la actual dirigencia de Boca va a presentar un nuevo proyecto en donde la Bombonera pasaría aproximadamente a 80.000 espectadores. Primero preguntarte si crees que es viable el proyecto, si estuviste mirando, imagino que sí. Habría una cuarta bandeja que va a ser bastante chiquita y por el otro lado tienen que tirar los palcos abajo y tirarían la cancha un poco más para abajo. Mira, a mí no me generó sorpresa porque justamente en el año 2008 fui la persona que Pedro Pompilio, en su momento presidente de la institución, Pedro a mí me quería como un hijo y para mí fue como un papá dentro de la institución, me presentó justamente esta remodelación, es decir, lo que consistía era de una prolongación de 3 filas de la platea de la tercera bandeja, que la gente lamentablemente he visto en estas horas una gran confusión hablando de una famosa cuarta bandeja. Hablar de una cuarta bandeja en la actual Bombonera es mentir a la gente, porque para hacer una cuarta bandeja tiene que, desde el punto de vista estructural, tiene que ser por afuera del actual estadio. Por ende, esas nuevas columnas para soportar el peso de la cuarta tienen que ser por afuera y por ende justamente invade espacio público y privado. Entonces eso es totalmente inviable, la famosa cuarta bandeja. Esto es una prolongación de la tercera con un pequeño, vendría a ser un pequeño techito, porque tampoco no puede soportar tanto peso un techado superior tan grande el estadio. A ver, yo lo veo como algo positivo, no tiene en absoluto nada que ver con nuestra propuesta superadora. Lo que también hay que ser sincero, y me encantaría saber, por eso estamos expectantes para el día de la presentación, es que cómo van a hacer para bregar a 80.000 personas claro, en el actual estadio. A mí no me cierran, con toda sinceridad te digo, no me dan los números. Me encantaría saber lo que tienen pensado hacer, cómo van a generar esa capacidad sin adquirir más terreno, sin crear nueva superficie, más espacio, es decir, aún sacando asientos, de ninguna manera el estadio puede llegar a esa capacidad. Y bueno, ya si eso nosotros lo veíamos, es más, yo se lo presenté a Román en el año 2020, este proyecto de Pompilio, Los Bosquejos, y bueno, yo particularmente no me aventuraría a hablar del sector Iberlucea, desconozco lo que tienen pensado hacer. Nosotros seguimos confiando que nosotros somos el proyecto que toda la gente quiere y que cumple con la historia, y está a la altura de la grandeza de Boca, porque es un proyecto superador en todo sentido, que es llevar el estadio a 90.000 lugares como se debe, sin hacer cosas raras, respetando la historia, al vecino, al barrio. Entonces, yo no puedo opinar sobre la reforma sobre el sector Iberlucea. Por lo que vi, tienen pensado hacer un paredón, eso por ahí puede generar algún tipo de conflicto con los vecinos frentistas. Eso de la corredura del campo de juego tampoco no me queda claro, más que nada por la visión de la Bombonera, es decir, vos cuando intervenís el eje del estadio, desde el punto de vista visual vas a sufrir inconvenientes. Pero bueno, viste, estamos expectantes. Desconozco también quién es el estudio que va a llevar a cargo la obra. Sí, todavía no se conoció. ¿Quiénes son los profesionales que van a llevar a cargo la obra? Si va a haber un concurso, si va a haber licitación de obra,
si van a pedir un presupuesto a diferentes empresas para justamente llevar a cabo esto, cuánto le va a costar a Boca. Y también preguntarte un poco por esa famosa cuarta bandeja, que como vos decís que no es una cuarta bandeja. Hay algunos que están utilizando el término cuarta bandeja y otros que dicen que es agregar algo, un agregadito, pero que es un agregado a la tercera. Pero que estaría separado igual, por eso es que muchos lo llaman cuarta bandeja. No, ¿cómo separado? No. Lo que se va a hacer es para que la gente entienda, el nivel 0 es la tercera bandeja, el piso de la tercera. Bueno, vas a tener 3 filas para arriba, apoyadas sobre la base de la tercera, y por lo que vi, estamos hablando, ¿no?, de las imágenes, ¿no? Sí. Y van a hacer un par de filas, 2 filas para abajo, no más. Porque vos no podés, la tercera bandeja no tiene capacidad estructural para el soporte de una cuarta tribuna. Mucho también lo que hablaban es que ahí en ese agregado prácticamente se vería muy mal el partido. ¿Eso cómo lo ves? No, yo más que mirar mal, yo te digo, no sé si estaría apto desde el punto de vista humano para ver un partido de la fila -2 de esa prolongación de la tercera, porque prácticamente sería un balcón colgado en el aire. Claro. Porque esa famosa panza que vos estás hablando, que no puede tener desde el punto de vista estructural, prolongarse más de 2 o 3 filas es imposible, pues si no ya estamos hablando de una cuarta bandeja. Sí, y también vos hablabas un poco del permiso que necesita de Cava, también siempre vas a necesitar un servicio, una autorización para cualquier tipo de obra que se requiera. Claro. Ahora, una cosa es pedir un permiso cuando algo es viable y otra cosa es cuando vos querés generar una autorización cuando es conflictiva, una obra conflictiva. ¿Crees que permiso no se lo darían? Claro, no me aventuraría a hablar de esas cosas. Nosotros, en lo que respecta al proyecto Loveno, no son ninguna cosa rara. Las 3 tribunas son independientes a la estructura antigua, es la réplica de las tribunas de las vías del lado de las casas, es con la compra de las propiedades de la primera y segunda línea de lotes frentistas. Todos los papeles están al día. Lo que yo sí tengo que desmentir públicamente, ya lo hicimos por las redes sociales, es 2 falacias que se han publicado por este supuesto informe que Boca entregó a la prensa, en donde la primera falacia es que Boca hace 2 años viene trabajando con contactos vecinales y con catastro para ver el estado de las propiedades. Totalmente desmentido, porque nadie de Boca cruzó la calle Berlucea, habló con los vecinos para consultar sobre las futuras ventas. Tampoco están al tanto de la situación de las viviendas de la primera y segunda bandeja, pero para tranquilidad de todos, esas propiedades de la mitad de la Doma y la Manzana sobre el sector Iberluceas no tienen ningún tipo de impedimento legal para ser adquiridas. Eso que decías vos recién también es bastante importante, porque una de las promesas de campaña de Riquelme era que iba a ir a tomar mates con los vecinos. ¿Vos desmentís que se haya juntado? No hubo ningún acercamiento. Y te digo, a nosotros nos pidió paciencia y tranquilidad. Hoy yo me entero de esto, como todos nosotros, como todos los hinchas de Boca. Entonces yo desconozco esta situación. Yo con el hermano Román hace 2 años que no hablo. Él está al tanto de todo nuestro trabajo, de todo el área vecinal. Nunca tuvimos respuesta, nos pidió paciencia y tranquilidad. Evidentemente nos pidió eso para hacer esto. Claro, y entiendo que ustedes con el proyecto esloveno tienen un preacuerdo con los vecinos. Claro, pero no es la palabra nuestra y la del presidente. Porque acá la institución prometió realizar algo y por eso lo votamos al presidente actual, el socio. Porque él ante una elección prometió cruzar la calle y tomar mate con los vecinos. Claro. Y no sé, y hoy, hasta el día de hoy, no ocurrió. Y hoy te encontrás con esta noticia, bueno, la verdad estamos sorprendidos. Por otro lado, estamos contentos porque es una reforma que a nosotros no nos mueve la aguja, porque, entendeme, unos ascensores que también no sé, desconozco la forma, la autorización, el paso del tren, las vibraciones. El tren seguiría pasando. Desconozco eso. No nos llamó, a mí no me sorprendió esa prolongación de la tercera, esas filas, porque no sé, lo que sí tenemos que descartar en absoluto que esta ampliación de esas 3 filas para arriba y 2 para abajo son de 6.000 lugares. ¿Pensás que es menos? Es que no existe la posibilidad, por un tema de matemática. Vos pensás que hoy Boca, la tercera bandeja de la Bombonera de plateas laterales no supera las 4.000.
y estás hablando de una bandeja completa. ¿Cómo 3 filas van a tener más capacidad que una bandeja completa? Entonces pensás que es ilógico hablar de que llegaría a 80.000. Pero por eso te estoy sosteniendo que no se llega bajo ninguna forma. Y Jorge, ustedes con el proyecto de ustedes, están llegando a 90.000. Y pero por supuesto, pero vos estás replicando 3 tribunas y estamos... Es decir, Román está tomando como idea que nos gratifica, nos pone felices, por ejemplo, la salida FIFA Conmebol, la rectificación de las pendientes originales de las tribunas norte y sur socio, de la primera bandeja, y él también considera que la primera bandeja va a ser todo popular. Claro. Pero ni aún así, porque nos falta la mitad de una cancha. A ver, chicos, esto es muy simple. El estadio que no podemos nombrar, y vamos a apelar a un viejo término, en términos de los innombrables, tiene el doble de superficie terreno, ¿se entiende? Tierra, el doble que Boca. ¿Cuánta gente entra en ese estadio? 90.000. Sí. Esto es por eso, estamos hablando de matemática. Cualquier persona se puede dar cuenta. Vaya, mida el estadio de nuestros primos y te vas a dar cuenta que está edificado en el doble de superficie que nuestra querida Bombonera. Si ese estadio tiene una capacidad, así como está, de 90.000, 95.000, como nosotros teniendo el 50 menos de superficie, vamos a entrar 80. Claro, sí. Es algo lógico. Sí, en cuanto a eso, agarrás el Photoshop y agarrás el estadio ese y la planchás con nuestro estadio, y vos no podés nunca tener en la mitad de estadio la misma capacidad que tiene el otro con el doble de superficie. Entonces, otra vez, me encantaría saber quién es el profesional, quién es el estudio, quién cuenta para sostener esa cifra llamativa que genera mucha ilusión a la gente, pero quisiera saber desde el punto de vista técnico, legal y de seguridad si podemos tener un estadio para esa capacidad. Ahora, te pueden llegar a decir, yo saco todas las plateas y hago todo popular. Bueno, yo también le voy a responder con historia. La Bombonera, cuando se inauguró en el 53, cuando se terminó la tercera bandeja, que se reinauguró porque en el 53 Boca, desde el año 53 Boca tiene las famosas 3 bandejas, como la cancha que vemos hoy. Ese estadio tiene una capacidad de 80.000 personas. ¿Sabés cuántas plateas había? 3.000. Quiere decir que si Boca hoy quisiera tener 80.000 lugares en el estadio, Boca tendría que dejar solamente 3.000 plateas. ¿Es posible? Teniendo más de 25.000 abonados. No, y también que están pidiendo desde FIFA que cada vez haya menos popular. Pero lo que te quiero decir es esto, vos no podés... Si nosotros hoy sacaríamos todas las butacas de la Bombonera y dejaríamos 3.000 plateas, ahí llegamos a una capacidad de 90.000. Claro. Eso es inviable, ¿por qué? Porque hoy Boca tiene más de 20.000 abonados en la platea media. Sí. Entonces no te dan los números tampoco. Ahora, con nuestro proyecto, pero por supuesto que llegamos a 90.000. Si nosotros triplicamos la cantidad y justamente vamos a hacer la primera bandeja 360 grados, porque la primera bandeja del proyecto Loveno Plus sobre Iberlucea va a ser popular. Es decir, queda el primer anillo popular, la primera bandeja del proyecto Loveno Platea y la tercera bandeja del proyecto Loveno Popular. Claro. Pero nosotros no modificamos. Entonces ahí sí llegás a 90.000 lugares. Y a pesar de que se está por confirmar esta ampliación, ¿ustedes siguen esperanzados de que se pueda dar su ampliación, la que pretenden hacer? Sí, porque a mí cuando yo voy a estar esperanzado, mejor dicho, nosotros no podemos competir con una refacción que ya ves la cantidad de conflictos que se generan. Fabián, va por decante. Va a ir la de ustedes por decante, porque si no va a ser viable esto. No me quiero meter en el lado de Iberlucea, por eso digo, no me quiero aventurar porque sería irresponsable de parte mía hablar sobre lo que vi, porque tampoco nada es oficial, son imágenes que figuran, sobre ese desplazamiento de campo, sobre un paredón de 50 metros, ¿viste? No me gustaría, no tengo idea lo que quieren hacer sobre ese lado. Yo lo que les recuerdo a todos es que hay gente viviendo enfrente del estadio. Claro. Y hay gente que tiene sus derechos también para reclamar diferentes tipos de situaciones. En calidad de vida. Entonces, entendemos, uno es hincha de Boca, es socio de Boca, ama el club, pero también hay gente que vive frente al estadio, que no es hincha de Boca y que quiere seguir viviendo como está viviendo ahora, que es, por ejemplo, a la mañana ver el sol. Claro.
Y le ponen un paredón. Tengamos mucho cuidado, exacto. Yo creo que acá se está hablando mucho en el estadio, mucho en capacidad, mucho en cifras, y se está dejando de lado cosas fundamentales, que ya te digo, cualquier tipo de proyecto que genera conflicto da lugar a esto, ¿no? A la duda, al entorpecimiento y sobre todo a un relato víctima, que en caso de no poderse realizar es fácil decir, y no me dejaron, o este no me deja, o el vecino se quiere hacer esto, o esto. No, señores, esto es muy simple. Vos pensá una cosa, y para terminar. Dale. Los genios que hicieron la Bombonera la proyectaron en el año 1933. Que son los únicos genios, no los nuevos genios de ahora que quieren inventar algo que es inventar, no se puede inventar más. ¿Vos crees, por qué no hicieron una cuarta bandeja sobre las vías del tren en vez de hacer 3? ¿Por qué no hicieron sobre el sector Iberlucea, o sobre Bransen, o sobre Aristóbulo, la famosa cuarta bandeja, o corrieron en el campo de juego, o hicieron un paredón de 50 metros? Chicos, la cancha de Boca es el estadio más estudiado del mundo. Entonces, los nuevos genios, cuando te presentan todas estas cosas, viste, toda esta serie de intervenciones de origen dudoso y sobre todo conflictivas, hay que estar, pues te digo, nosotros esperamos, hoy no nos vemos, pero en absoluto tocados por este tema, porque no puede competir jamás con nuestro proyecto, pero no tiene punto de comparación. Primero porque no llegás a 80, ya te dije las razones. Y porque Boca tiene que estar a la altura de la grandeza de la institución. Bien, Fabián, quedó más que claro. Y en este poquito tiempo. Así que bueno, igual nos debemos otra charla más extensa. Sí, me encantaría, a disposición, y los felicito por el programa. Y bueno, cuenten conmigo para todo lo que necesiten. Abrazo enorme. Muchas gracias. Chicos, buenas noches. Buenas noches. Chau, chau. Bueno, habló Fabián Fiori, el creador del proyecto esloveno, y así cerramos este programa aquí en Radio El Plata y nos vamos directamente al informativo con Daniel Fernández. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más.